Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos un tema fascinante, las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas impresionantes obras arquitectónicas no solo son ejemplos de ingenio humano, sino también reflejos de la cultura y la historia de sus épocas. Así que, comencemos nuestro viaje. Las 7 maravillas del mundo antiguo son: 1. La Gran Pirámide de Giza. 2. Los Jardines Colgantes de Babilonia. 3. La estatua de Zeus en Olimpia. 4. El Templo de Artemisa en Éfeso. 5. El Mausoleo de Halicarnaso. 6. El Coloso de Rodas. 7. El Faro de Alejandría. Estas maravillas fueron seleccionadas por los antiguos griegos. Y aunque solo una de ellas aún existe, su legado perdura. Vamos a conocer cada una de ellas en detalle. La Gran Pirámide de Giza. Comenzamos con la única maravilla que aún se mantiene en pie. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del 2570 a.C. como tumba para el faraón Keops. Con una altura original de 146 metros, fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años. Su construcción sigue siendo un misterio, pero se estima que se utilizaron alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra. Increíble, ¿verdad? Los Jardines Colgantes de Babilonia. Los Jardines Colgantes de Babilonia son quizás la más mítica de las maravillas. Se dice que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. para su esposa, quien extrañaba la vegetación de su tierra natal. Aunque su existencia es debatida, las descripciones hablan de una serie de terrazas elevadas llenas de plantas y árboles. Imagínate un oasis en medio del desierto. ¡Qué maravilla! La estatua de Zeus en Olimpia. Pasamos a la estatua de Zeus en Olimpia, creada por el famoso escultor Fidias alrededor del 435 a.C. Esta enorme estatua, de aproximadamente 12 metros de altura, estaba hecha de marfil y oro. Representaba al dios griego Zeus sentado en un trono, y fue considerada una de las obras maestras de la escultura clásica. Desafortunadamente, se perdió en el siglo V d.C., pero su impacto artístico perdura. El Templo de Artemisa en Éfeso. El Templo de Artemisa, también conocido como Diana de Éfeso, fue una de las estructuras más grandes del mundo antiguo, completado en el 550 a.C., era un centro de culto y comercio, decorado con esculturas y obras de arte. A pesar de ser destruido y reconstruido varias veces, su historia sigue inspirando a artistas y arquitectos hoy en día. El Mausoleo de Halicarnaso. El Mausoleo de Halicarnaso, construido en el siglo IV a.C., fue la tumba de Mausolo, un gobernador persa. Este majestuoso monumento combinaba estilos griegos, egipcios y licios, y se alzaba a 45 metros de altura. De ahí proviene la palabra mausoleo. Fue destruido por terremotos, pero su legado arquitectónico ha influido en muchas estructuras funerarias. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas fue una enorme estatua de bronce erigida en la isla de Rodas alrededor del 280 a.C. para celebrar la victoria sobre Chipre. Con una altura de aproximadamente 33 metros. Era una de las estatuas más grandes del mundo antiguo. Aunque fue destruido por un terremoto solo 56 años después de su construcción, sigue siendo un símbolo de la grandeza de la ingeniería. El Faro de Alejandría. Finalmente, el Faro de Alejandría, también conocido como el Faro de Faros, fue construido en la isla de Faros en Egipto en el siglo III a.C. Se estima que tenía entre 100 y 130 metros de altura, sirviendo como guía para los navegantes. Su luz se reflejaba en espejos, y aunque fue destruido por varios terremotos, su diseño ha inspirado faros en todo el mundo. Las 7 maravillas del mundo antiguo nos recuerdan el ingenio y la creatividad de la humanidad. Aunque muchas de ellas ya no existen, su historia sigue viva en nuestra cultura. ¿Cuál de estas maravillas te gustaría haber visto en persona? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.